son los actores. Entonces, pues es algo que en lo que yo trato de tener mucho cuidado cuando estoy trabajando, en que no perdamos de vista ese lado. Entonces, aquí, por ejemplo, se trató de construir lo más posible un avión para que ellos se sintieran en ese espacio. Eh, Hay que darles mucha retroalimentación a los actores, es trabajar con ellos con su propia imaginación, decirles aquí te transportas, aquí te mueves, e imagina que esto es un portal, ese tipo de cosas. Entonces es complicado. De eso venimos, ¿no? Venimos como de trabajando desde más de 7 años con esto y eso es como nuestro background, es lo que venimos como puliendo más. Eh, ¿Dónde trabajamos más? Pues bueno, pues básicamente donde más nos tenemos experiencia o más nos desenvolvimos es justamente en lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Lo que les decía, darle una respuesta a los actores con señales en el piso, señales en... O sea, hay que tener mucho cuidado técnico, pero también darles una respuesta. No es lo mismo decirles, imagínate que aquí hay una silla y siéntate, o es la misma de que te estás sentando, que ponerles una silla que quizás lo vamos a sustituir después con elementos 3D o digitales. Si les ponemos una silla, pues se van a recargar más, van a tener la mayor concentración en aspectos dramáticos o en su trabajo, que es contar la historia con su cuerpo, con su voz, con todo esto, y menos en lo técnico. Entonces tenemos que encontrar justo ese puente. Para mí lo bonito del trabajo que hacemos es justo ser ese puente entre lo artístico y lo técnico, ¿no? El cine es maravilloso por eso y en estos tiempos más porque tenemos la fortuna de tener un montón de herramientas digitales que nos ayudan a contar más historias como Unreal, como Mocap, Prevision, sistemas pues sí, de previsualización y composición en tiempo real. Entonces, lo que no hay que perder de vista mucho, y me incluyo en la parte de lo técnico, es en que contamos historias con emociones humanas. Entonces, de nuevo, es buscar esa parte de retroalimentación a los actores. Si ven aquí, por ejemplo, hay un cubo que a nosotros técnicamente nos sirve, pero entra y sale para que los actores no les estorbe. Ellos tienen la respuesta de dónde está. Por ejemplo, aquí, ella se tiene que agachar para hablar con ellos, como un avión. Entonces les pusimos eso para que ellos tuvieran esa respuesta. Ese tipo de aportaciones son las que creo que hacen la diferencia en el trabajo. Pues pues sí, ¿qué más? Pues justo este tipo de producciones que demandan que los actores están contando la historia, se agachen, tengan este tipo de respuesta. Aquí está el director, por ejemplo, dándole instrucciones. Se sienten ellos un poco más inmersos en este ambiente que va a ser después sustituido por elementos digitales, ¿no? Entonces después en la fachada todo esto es 3D, pero ya sienten, o sea, es trabajo en conjunto. Nosotros en la parte técnica y ellos en la parte de trabajar con su imaginación, con su personaje, con su situación. Entonces es un trabajo arduo, pero la verdad es que nos apasiona mucho. Y lo que no quiero dejar de decir en toda esta plática es que todo es trabajo en equipo. Como pueden ver, parece un efecto muy sencillito, pero hay muchísimas personas detrás de esto. Entonces, es algo importante que hay que señalar. Ok, un poquito de mi pasado, o bueno, mi formación. Eh, no sé si muchos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó, estuve buscando por dónde estudiar lo que quería. Yo sabía que quería contar historias. Yo supe que podía estudiar cine hasta la final del CCH. Entonces, pues me animé y me fui con todo. Lo ofrecieron en Aguascalientes, donde tomé un poco de artes escénicas y audiovisuales. Ahí tuve la fortuna de trabajar con futuros actores, aprendí de profesores que daban mucho énfasis en la actuación, me sirvió bastante. No, no me no estaba tan satisfecho con toda la oferta que había ahí porque era más enfocado a lo escénico, entonces me gustaba más lo audiovisual. Hice un par de ejercicios de audiovisuales que les gustaron en Guadalajara. Me ofrecieron una beca y dejé la Universidad de Aguascalientes y me fui a Guadalajara a estudiar. Un énfasis más en multimedia, en postproducción, en artes digitales. Eh,
Después ahí mismo, pues parece que tenía como un poco más de potencial. Me echaron muchas porras, me dijeron que podía estudiar en el CCC, entonces dejé Guadalajara, me fui al Centro de Capacitación Cinematográfica, tuve la fortuna de cursar ahí, aprender muchísimo, tener muchos compañeros y aprendí bastante de mis maestros y más que nada creo que lo más importante que aprendí ahí fue como la apreciación de cine, de cómo están hechas, construidas las historias, cómo es un conjunto de talentos, es el trabajo que tiene que hacer el departamento de sonido y tiene que ser tan bueno y tan importante como el departamento de edición, el departamento de actuación, la parte de actuación, la parte de dirección, todo es un conjunto, o sea, cada película es un conjunto de disciplinas, de arte, de trabajo, de pasión, de experimentación de cada departamento. Pero bueno, así, me especialicé en guión cinematográfico, la parte de construir historias desde el papel. Eh, Después que pasó lo de Centro de Capacitación Cinematográfica, siempre me gustó, o sea, explorando me gustó las artes digitales, como pueden ver, y me pasé a esta escuela que estaba en Pachuca en ese entonces, que se llama Facet, se llamaba porque ya no existe. Me llamó la atención, no había antes una oferta tan específica de efectos visuales y esta escuela ofrecía esa posibilidad de explorar lo que era en específico la composición digital. Maestros muy buenos, creo que toda mi generación, fuimos la primera generación, toda mi generación se encuentra actualmente trabajando en la industria, muy buenos maestros, muy buena presentación, muy preparación, fue intensivo, pero bastante bueno. Eh, sí, pues, ¿qué más? De ahí, inmediatamente saliendo, con varios compañeros de esa generación, nos invitaron a trabajar en Televisa, en una sección que se llama Rojo Gómez, que se dedicaba meramente a efectos visuales, a composición digital. Las fotos que ven ahí es de lo que yo hacía, que era composición. Como ven, está muy solo y es un trabajo muy solitario, en específico ahí porque me tocó el turno nocturno. Entonces era un trabajo bastante solitario. Me gustó porque pude pulir, pude mejorar mis habilidades bastante, pero sí extrañaba algo. Como pueden ver, es algo muy solitario, al menos lo que me tocó ahí vivir. Este, es algo muy personal. El trabajo de composición digital es algo muy tranquilo, en el sentido de que estás sentadito, te aceptan tus asignaciones, eh, puedes ponerte tus audífonos, tu música y pasarte horas perfeccionando cada shot, ¿no? Es algo muy bueno, pero la verdad es que no era tal cual lo mío. Entonces, ahí mismo en ese departamento, cabe la casualidad que las personas que estaban en producción ahí mismo hacían un efecto visual que se llama timelapse, que es seguramente, no sé si ustedes vieron o han visto telenovelas y series, que para representar el paso del tiempo, las elipsis de tiempo que son de un día para otro, o años, o lo que sea, usan este recurso que se llama timelapse, que se mete el sol y se hace de noche, sale el sol, se hace de día, para pasar así, para representar el paso del tiempo. Entonces, pues yo platiqué con mis jefes y bastante metiche les dije que yo podía hacerlo, porque pues una cosa que me encanta es la fotografía. Y si ven como un poquito lo que venía estudiando, pues tenía un poco de noción ahí de fotografía y me fue gustando muchísimo. Me mandaron a bastantes viajes donde pude eh, terminar de enamorarme de la fotografía, porque si bien estaba enamorado, ahí fue como mi conquista. Eh, Timelapse, ok. De timelapse, poco a poco les fue gustando mi trabajo y me pasaron a la parte que a mí más me apasiona, ¿no? Que es el trabajo en set. Es trabajar con actores, lo que les venía diciendo. Trabajar con actores, ir a locaciones, preparar sistemas, la verdad es que la pasaba bastante bien, había momentos muy riesgosos, como pueden ver aquí, junto a un helicóptero. Aquí estábamos, después de haber explotado una lancha, con mucha seguridad, pero era para un efecto visual. Entonces, el tener la background y la noción de composición digital y el conocimiento que había llevado antes de cinematografía, los pude juntar para ofrecerles a esta empresa todo lo que a mí más me gustaba hacer, ¿no? Que era trabajar en set, contar historias, contar elementos, trabajar junto con directores, fotógrafos, actores,
y al mismo tiempo trabajar con los artistas digitales, junto con Mitch, que está en la parte de supervisión. Era levantar elementos. Me gusta pensar y sé que les sirvió bastante a mis compañeros artistas y a mis compañeros que estaban dirigiendo el poder trabajar conmigo. O sea, el sentirme ese puente que les platico y estarlo eh, perfeccionando fue algo que me llenó muchísimo de satisfacción. Pues, ¿qué más? Aquí hay algunas de las producciones en las que trabajamos y en las que trabajo incluso. Adquirí muchísima experiencia, más de 35 producciones, más estas, más otras más que seguramente voy a mencionar. Pues me dieron bastante experiencia y sin embargo, después de estar haciendo todo lo que quería junto con Mitch, había algo que no terminaba de gustarnos, ¿no? Y eso era que estábamos haciendo lo que nos gusta, pero esa espinita de querer contar historias propias. Entonces nos pudimos juntamos nuestros intereses y dijimos, pues, ¿por qué no empezamos a contar nuestras propias historias? Y coincidimos mucho en esos intereses y fue que nos empezamos a reunir para contar nuestras propias historias. Una de esas historias la platicamos, me acuerdo mucho, con Carlos Vilchis, con varios compañeros ahí que nos juntamos en HSG a platicar que queríamos todos contar una historia pequeña. La condición era una historia pequeña que nos sirviera de prueba técnica, que fuera una idea bastante simple, que nos permitiera explorar y explotar el uso de las tecnologías como el motion capture de Vicon, eh, el real time y explorar en este mundo de contar historias de ficción con elementos que se usan, como ustedes saben, para videojuegos y para demás cosas. Entonces fue que escribí esta historia que se llama Ágape. La historia está curiosa porque me pidieron hacerla como en un fin de semana. Ya tenían una historia más o menos pactada, pero yo quería como explorar un poco más, o sea, llevar al límite lo que era la captura de movimiento, el performance en The Breeze, del Unreal Engine, qué más, trabajar con actores, con varios actores, eso era una cosa que a mí más me apasionaba porque si bien he visto que hay trabajos impresionantes, yo quiero ver cómo es el poder contar una historia con pura expresión corporal cuando estás limitado. La cámara aparentemente lo tiene todo, ¿no? Que te puede capturar expresión facial, expresión corporal. Robert Bresson dice que el cine está en las miradas, por ejemplo. Y cuando tienes elementos como de captura de movimiento que te ayudan a hacerlo, me llamaba mucho la atención. Entonces escribí una historia que tuviera mucha demanda física, expresión física, y que tuviera emociones contenidas, que de hecho el clímax de esta historia es pura emoción contenida. Entonces, como dicen, ponte un reto, ponte cosas que te den miedo para poder aprender de ellas. Entonces fue por eso que escribí Ágape, lo empecé a dirigir junto con Mitch, desarrollamos el storyboard. La historia es bastante simple, pero pues bueno, aquí está por ejemplo el animatic. Como ven, hay secuencias o sea, hay por ejemplo un escenario que es metafórico que no existe. Hay que crearlo desde cero con un Real Engine. La historia es una metáfora, estás en el túnel del final de la vida y hay que llevar a un objeto a esa puerta final. Esa es en esencia la historia. Todo lo que pasa. Te enfrentas a retos, hay más actores. Hay un detalle que yo incluí niños, que me platicaba con Carlos Vilchis, que hay en ese momento, en ese año, era muy poco la captura de movimiento que había de niños. Tuvimos que hacer adaptaciones, pero pues bueno, eso en el momento no lo sabía, pero pues bueno, lo aprovechamos. Eh, como, bueno, no sé si alcanzan a ver ahorita en este pedazo, pero hay secuencias de acción, hay secuencias de debris, hay efectos visuales, hay carreras, por supuesto, se le acaba el tiempo, hay saltos, esta secuencia de acción es bastante complicada, pero bueno, era ponernos estos retos, ¿no? De cómo lo íbamos a hacer, en ese momento no lo sabíamos bien, queríamos que la historia se contara, algo que pusimos
sobre la mesa siempre, desde el principio, fue la historia tiene que mandar, ¿no? Entonces, primero veamos que la historia se cuente y a partir de ahí resolvemos. Entonces, estos son pedazos del animatic. Entonces, pues bueno, en esta carrera pues lo llevamos hasta donde pudimos. Para poder contar esa historia, bueno, después de realizar el animatic, quisimos poner a prueba qué tanto se sentía la contada en historia en un clip de video y también nos iba a servir de referencia para cuando hiciéramos la captura de movimiento. Por parte de HSG nos proporcionaban 2 días de captura de movimiento. Entonces teníamos que hacer pues sí, programar el shooting para que en esos 2 días de motion capture tuviéramos todo el material que necesitáramos. Entonces, de nuevo, ni Mitch ni yo teníamos experiencia previa en captura de movimiento, mucho menos en contar historias o cortometrajes en Unreal Engine, usando un motor de videojuegos. Entonces fue un reto. Entonces, ¿qué sí sabíamos hacer o qué sí teníamos? Ahora sí que la experiencia era encontrar historias con una cámara. Entonces, primero lo que descubrimos que necesitábamos hacer era tratar de contarlo con nuestros recursos, con lo que sí sabíamos, que sirviera de referencia para nosotros mismos, para por lo menos tocar un terreno que sí estaba explorado por nosotros. Por otra parte, pues aquí, bueno, aprovechando el ejercicio, esta es una referencia que hicimos para la parte emotiva, porque de nuevo, para nosotros la historia manda. Entonces, era importante para nosotros plasmar en qué estado emotivo estábamos en cada secuencia. Entonces, un poco nos sirve de referencia. Mitch mismo sirvió de actor. Aquí hubo emplazamiento de cámaras, más o menos de cómo querríamos que se viera antes de la captura de movimiento. Entonces nos ayudaron varios compañeros ahí mismo en el trabajo. Aclaro que esto fue después de horas laborales, para que no haya ningún problema. Como pueden ver, es de noche. Entonces hicimos este ejercicio con props, de cómo se vería, cómo quedaría, para después de esto desglosar técnicamente qué movimientos necesitábamos. Entonces, pues estuvo padre. Yo pensé al ver el animatic que iba a durar 5 o 6 minutos. Después de hacer este ejercicio, vimos que pues se ocupan, no sé si alcanzan a ver, pero dice 12 minutos. Entonces, sirve bastante hacer este tipo de ejercicios porque te das cuenta mucho de todos los recursos visuales como director que necesitas para poder contar esa historia y que está de más. Entonces, pues contamos toda la historia con estas referencias con nosotros mismos. Entonces, es un ejercicio ahí que hicimos, les recomiendo bastante hacer. Y llegó la hora del día de la captura de movimiento. Por ejemplo, nos contratamos un actor, nos ayudó, se llama Harding Jr. Una cuestión, voy a poner pausa. Contratamos actores, ¿por qué? Porque primero, ellos tienen un entrenamiento de expresión corporal. Llevan ejercicios. Me sirvió lo que les decía, mi tiempo que estudié en Aguascalientes, artes escénicas, sé que ellos tienen un entrenamiento para prepararse con ejercicios y materias de expresión corporal, de dicción. Hay ejercicios donde te piden contar una historia solamente con el cuerpo. Teníamos clases incluso de danza, donde tenías que contar historias al ritmo de una música, ¿no? De una canción. Entonces, esto me sirvió bastante para poder demandarle acciones y momentos específicos a los actores. Me sirvió mucho contar con actores profesionales porque podía yo hablar un lenguaje que ellos podían entender, ¿no? No es lo mismo decirle por ejemplo, incluso a Mitch que me ayudó, Mitch, necesitamos que aquí haya un llanto contenido. Entonces, pues él, no sé, primero si tenga como esa información o ese entrenamiento de que es un llanto contenido. Él puede tener un llanto contenido en su mente y yo puedo tener otro. Y la historia puede que requiera un tercero, ¿no? Uno que ni siquiera es ni el mío, ni el de él, ni de nadie. Es un tercero que demanda la historia. Entonces es más fácil trabajarlo. Y bueno, pues más que fácil, es
más enriquecedor, más integral trabajarlo con alguien que tiene esa preparación, ese entrenamiento. Aquí, por ejemplo, Harding, como todo este cortometraje tenía una demanda corporal muy fuerte, tenía escenas de acción, tenía inmediatamente después venía una parte muy emotiva, después otra escena de acción y sufrimiento y luego otra muy contenida. Entonces quería también que a lo largo del corto, como era progresivo, fuera una sintiéndose cansado, porque sucede en el mismo plano del tiempo. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero el cine no siempre se graba lineal. El 90% de las veces se graba por cortes. Como se edita después, se graba a veces el final primero, luego la parte en medio y luego el inicio, ¿no? Yo quería que esta historia se contara con un personaje que mostrara ese cansancio gradualmente. Entonces tuvimos que repartir cómo iba a ser esa captura en esos 2 días. Eh, lo ordenamos ese día la captura de movimiento dependiendo qué tantos props íbamos a meter. Porque de nuevo, nuestro entrenamiento en efectos visuales nos ha enseñado que los actores necesitan esa respuesta eh, sensorial, ya sea de espacio, de algo, necesitan una respuesta. No sé si alcanzaron a ver antes que les mostré el reel, que poníamos una pelotita de tenis. Esa pelotita de tenis les sirve a los actores para enfocar sus ojos ahí. Porque si les dicen, mira por ahí, imagínate que ahí está tu doble, pues van a ver al vacío, van a ver hacia allá. Parece una tontería, pero de verdad se siente. Es una pequeña sutileza ahí de detalle cuando enfocan en algo espacialmente en ese punto que sí te hace sentir que está viendo a los ojos de una persona, está concentrado en eso. Eso más la preparación clara de los actores, ¿no? Que se concentran en ese punto. Eh, lo mismo, quisimos cuidar muchísimo eso en este cortometraje. Entonces, la preparación que tuvimos ahí para props fue impresionante. La verdad es que los chicos que nos ayudaron, seguramente los conoces, Fer, son son unas personas totalmente profesionales y muy abiertos a la experimentación. Lo padre y la sinergia que hubo en esta captura de movimiento es que no había ningún reto al que le pusieran un pero, ¿no? Nosotros decíamos, aquí se cae de un alcantilado. Entonces, obviamente no lo habían hecho, pero nunca hubo un titubeo, nunca hubo un miedo. Fue, ok, podemos hacer esto, esto y el otro. Y algo que me gustó mucho de este equipo de trabajo es que nunca hubo eh, pues sí, como un conflicto de que no estuviera en la misma sintonía que yo, donde requería que la emoción fuera primordial, ¿no? Que la parte dramática y la parte de expresión corporal fuese un aspecto casi angular, no diría que el más importante, pero sí de los más importantes. Y pues esa sinergia permitió que trabajáramos pues bastante bien. Harding, por ejemplo, nunca había usado captura de movimiento. Aquí teníamos que darle nosotros respuesta. Entonces, hay 2 personajes más. Entonces aquí intervenimos Mitch y yo para darle esa respuesta de actores, para que él sintiera que estuviera hablando con alguien. No es lo mismo decirle, imagínate que está tal persona o tal persona. No es lo mismo que alguien le toque el brazo, que alguien le agarre la espalda y le dé ese soporte. Eh, Quizás no sabíamos muy bien si estorbábamos, pero estuvo padrísimo que de todos modos lo experimentamos, ¿no? Lo intentamos hacer. Después nos dimos cuenta que pudimos mejorar más cosas, pero como acercamiento está bueno. La caja, por ejemplo, la caja le da una respuesta eh, al actor de que está sosteniendo algo, que se tiene que aferrar a ella. En toda la historia es importante que él se aferre a la caja. La caja se le va a ir en la historia y él tiene que estar aferrado, ¿no? Entonces era por eso muy importante. Aquí, por ejemplo, es una de las escenas que demandaba bastante acción corporal. Se nos patinó, por ejemplo, el piso. Eso se ve en la captura de movimiento. Eso es algo que tuvimos que trabajar en post. Entonces ahí de nuevo, nota para nosotros. Nota técnica es darle ese piso. Otra es que cuando lo hizo, bueno, si quieren lo repetimos. Digo, a mí me sirvió bastante porque sí se ve el miedo real. o sea, es unas cosas por otras. Sí, como se patinó el piso, Harding tuvo una respuesta
de verdad Más como de... auténtica, ¿no? Hasta cierto punto de, Ajá, ay, me voy a sí. caer. Ajá. Entonces eso se nota en el mockup. O sea, puede ser un error técnico, pero como le llaman happy accidents. Entonces, eso estuvo bastante bueno. Por supuesto, no recomendamos porque la seguridad es lo más importante. Pero bueno, en este caso, de nuevo, happy accidents, ¿no? Eh, Sí. ¿Qué más? Tenemos... Aquí bueno, aquí hay otro salto que de nuevo le sirve. Harding la verdad es que no le tuvo miedo a nada. Nuestros aplausos al muchacho. Aquí por ejemplo está Carlos Vilchis, por ahí grabando. Este, Aquí, esto es lo que les decía, acomodamos las cosas para que el actor fuera teniendo ese cansancio progresivo. Este es el inicio del cortometraje. Entonces esto lo filmamos seguramente después, bueno, lo capturamos, no sé si sea el término correcto, pero lo capturamos justo después de la comida porque era algo más calmado, más pues sí, para comenzar como una energía nueva. Es algo que nos importa bastante, de nuevo, la corporalidad del actor es algo sumamente importante. Eh, Nuestro personaje pues se parece incluso a Harding. Después hicimos un casting ahí más o menos parecido, eso es importante. Eh, Aquí la respuesta de la caja. ¿Qué más? Aquí hay un detalle. No sé si alcanzan a ver cómo está exagerando los movimientos. Exagera bastante los movimientos. Cómo investiga la caja es algo bastante exagerado para lo que yo necesitaba. De nuevo, una cosa que no quisiera que se perdiera de vista y que yo trato de mantener siempre cuando estoy trabajando con ellos es el teatro. eh, Tiene sus raíces incluso con elementos de pantomima, tiene elementos donde no hay mucho diálogo y tienen que exagerar los movimientos, tienen que proyectar demasiado, le llaman ellos proyección. Cuando uno está en las tablas, bueno, en una sala de teatro, hay asientos hasta atrás, donde ellos tienen que alcanzar a percibir lo que está haciendo el actor. Entonces muchas veces es algo muy lejano. Ellos tienen que trabajar esa proyección y se han vuelto muy, muy buenos. O sea, llevan muchísimos años perfeccionando esto que le llaman ellos proyección. Eh, Tienen que proyectar demasiado. Entonces, hay veces que necesitan exagerar algunos. Bueno, le llamo exagerar, pero no es en sí exagerar. Tienen que marcar sus movimientos con demasiada proyección. Y eso nos hace sentir, cuando estamos en el teatro, que estamos recibiendo y digiriendo la historia bastante, bastante bien. La entendemos el mensaje claro de que está investigando la caja. Los actores tienen una preparación ya sea para teatro o para cine o para los dos. Entonces, en este caso, Harding y más actores con los que he trabajado tienen esta preparación y al ver que esto es una captura de movimiento, automáticamente se mentalizan a conectar con esa preparación teatral. Eh, lo cual no siempre es bueno y en mi caso era algo que yo no quería evitar, pero quería regular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos algo en cine es algo muy contenido. El cine ocurre más en miradas. El cine no necesita proyectar hasta la última sala del foro, del teatro. El cine es una pantalla bidimensional, es una ventana que tiene elementos como la fotografía, la edición, el sonido. Se valen más elementos para poder transmitir el mensaje y llegar hasta la última persona. Entonces la ve igual la última persona del cine que la primera. Entonces no es necesaria esa habilidad de proyectar, tanto como en el teatro. Ahora, si se acuerdan, yo decía que este proyecto es un cortometraje, es algo que va a tener una salida audiovisual en esta ventana, ya sea para cine, es un proyecto para un cortometraje que está pensado contar con elementos cinematográficos, porque va a contar con edición, sonido, efectos visuales, música. Entonces, la actuación muchas veces en cine, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces en cine tiene esta contención, tiene más este recurso de las miradas, entonces se pueden valer de movimientos un poco más naturales, por así llamarlos. Lo que trato de decir es que no tienen este elemento que les digo de la proyección. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar o
¿cuál era mi intención, mi acercamiento con los actores en este ejercicio? Era llegar a ese punto donde yo les trataba de decir de una forma quizás muy vulgarmente resumida, es esa media entre el cine y el teatro. ¿Por qué? Porque no tenemos una cámara aquí, son varias cámaras, bueno, sí, son técnicamente varias cámaras, pero no es una cámara tal cual de cine que va a proyectar en bidimensional. Sí es tridimensional, pero no vamos a ver sus ojos, no vamos a ver su mirada, no vamos a ver eso en tiempo real. Entonces necesito que cuenten la historia con el cuerpo, específicamente con los movimientos de su cuerpo. Entonces sí necesitamos cierta proyección, pero no al grado de llegar al teatro. Entonces aquí, por ejemplo, eso es lo que está pasando. Ahora, no tenemos que tener, si nos vamos al recurso de cine, no tenemos que tenerlos tan contenidos porque no vamos a ver movimiento. No vamos a ver prácticamente nada de movimiento, y sin embargo necesitamos el movimiento, técnicamente necesitamos ese movimiento para contar la historia. Entonces es justamente ese juego entre los dos mundos, ¿no? A mí me encantan los dos, entonces estaba como fascinado descubriendo junto con ellos esa parte. Esta toma, por ejemplo, no fue buena, la repetimos, porque justamente siento o percibo esa proyección. Entonces esa forma en que investiga la caja está diciendo como con letras mayúsculas, estoy investigando la caja, ¿no? Y nuestro personaje, que en este caso se supone que es un papá enfermo de muchas semanas, un papá enfermo, perdón, un papá muy cansado de muchas semanas, no tiene esa curiosidad y esa habilidad. O sea, el personaje no tiene estos movimientos. Tuvimos que repetir la toma hasta que quedara, pero es justo el tema que quería tratar, ¿no? Que es ese punto medio. Problemas técnicos como la caja no se abre, ese ya es un problema que tuvimos que resolver nosotros. Pero bueno, ¿qué más? Aquí tengo otra toma donde viene la parte técnica que les comentaba. No había un traje específico para niños. Entonces, Carlos Vilchis y su equipo y todos los chicos se pusieron creativos para más o menos acoplar un traje para nuestra niña actriz. Aquí hay un aspecto interesante. Hay que trabajar con ellos con todos estos cables. Les digo, están acostumbrados a trabajar en sets de televisión, de cine, quizás de teatro, pero en este caso, y trabajar justo en efectos visuales y decirles, atrás de ti hay un bosque encantado, y en este caso, trabajar con ellos y decirles, estás en una cueva donde al lado de ti hay un precipicio y arriba se están cayendo rocas, y ellos realmente están aquí, es algo que se convierte en algo, en una especie de juego. Entonces, eso es lo que yo traté de la forma en que yo traté de acercarme a ellos, fue justo con esto, en específico de la nena, que era trabajar con ella como si fuera un juego de imaginación. Cuando jugábamos que el piso es lava, que el piso es un precipicio, trabajar con ella con esos juegos. Fue increíblemente muy fácil trabajar con ella. Y con su hermana, que tiene una hermana gemela. Entonces fue padrísimo con ella porque te daban, de inmediato entran en esta ficción de que es un juego, de que se necesita esto, de que se necesita lo otro. Y ellos tienen una imaginación muy ágil, claro, muy rápida, muy fácil, que mi preocupación más grande era trabajar con niños, porque no sé si sepa, trabajar con niños es algo bastante complicado. No tienen el mismo nivel de raciocinio que nosotros, pero a cambio tienen muchísima imaginación. Entonces para nosotros fue como puro. Pudimos trabajar con ella bastante bien. La sinergia que hubo con Harding fue maravillosa. Harding, por ejemplo, teníamos que darle esa situación, esa respuesta de que estaba al borde del precipicio, de que está... la verdad yo siento que nos faltó un poco más explorarlo y explotar ese lado imaginativo, en este caso, en esta captura. Yo lo tomé nota junto con Mitch de darles un poco más de respuesta y darles más contexto, prepararlos visualmente más para nutrir esa parte de imaginación, en este caso los adultos, porque con los niños la verdad fue facilísimo la parte de situacionarlos, de la imaginación. Entonces, algo bien bonito de este trabajo, de trabajar con captura de movimiento, es que tus recursos son la imaginación y es como, incluso como la parte de dirección. Es muy bonito tratar de reconectar también contigo con ese dispositivo que emite imaginación, ¿no? Por así llamarlo.
Entonces fue bastante bueno. Ella lo vio bastante, muchas veces como un juego, entró en personaje, ella estaba siempre, o sea, en la vida real ella se la pasa corriendo y jugando y brincando por todos lados. Cuando entró en este juego, le costó muy poco trabajo y pues, ahora hizo un trabajo muy, muy bueno. Muy, muy bueno, estoy muy orgulloso de ella. Una pregunta, Abraham. O sea, con todo esto de lo que nos estás platicando, ¿qué tan retador de cierta manera fue bajar todo esto de la actuación de los personajes, del mocap, de todo este como puesta en escena? ¿Qué tan retador es bajar todo eso a un motor de juego como Unreal Engine? Bueno, eso es como la parte técnica. Pues voy a llegar a ese tema justo ahorita, si quieres. Ah, A perfecto. ver si respondo tu pregunta. Si eso sirve. Pues bueno, ¿qué tan retador es? Bueno, en específico la parte de convertir ese material de captura de movimiento y pasarlo a Unreal Engine, de nuevo, ni Mitch ni yo teníamos el conocimiento de eso. Ya les conté un poco de nuestro pasado y no teníamos experiencia en hacer videojuegos ni nada de eso. Claro. Entonces, pues fue un periodo de tiempo bastante agotador de tutoriales y de saturar de preguntas a nuestros amigos Me hasta imagino. fastidiarlos. Sí, sí. Este, nos mandaban cosas, decían que teníamos que limpiar. Había veces que no sabíamos ni siquiera a qué se referían con limpiar y ahí nos tienes googleando en inglés, en español. ¿A qué se refieren con limpiar mockup, no? Y tuvimos que hacerlo en nuestros tiempos libres porque, por supuesto, trabajábamos. Claro. Llegamos a cosas como, pues creo que para nuestros alcances bastante aceptables. No sabíamos ni habíamos usado nunca antes Unreal Engine. Este, este proyecto no está patrocinado por nadie, salvo el apoyo en especie y el corazón de nuestras familias y de nuestros amigos como Charlie, como Hans, como todos ellos. Entonces, pues fue una curva de aprendizaje bastante larga. Entonces aquí logramos, cuando la primera vez que logramos transferir ese movimiento a un maniquí, fue como si hubiéramos descubierto el fuego. Me imagino. Sí, luego siempre es emocionante ver que ya jala tu mocap en otro personaje. Exacto. Igual me pasó varias veces cuando empecé con todo eso de hacer rituales, limpieza y todo este tipo de cuestiones. Claro, sí, pues había muchos errores, ¿no? O sea, de pronto ya veíamos que parecía que se malformaba, se Sí, incrustaba la mano. sí. O sea, no me da, bueno, no nos da nada de pena mostrar que todos No, o sea, nuestros. porque al final es un proceso normal. O sea, todos tienen que pasar por esa curva de aprendizaje y menos en un motor de juego como Unreal, que ofrece Claro, bastante, pero sí lleva un proceso de aprendizaje. sí, pues sí, no somos animadores tampoco, ninguno de los dos. Entonces tuvimos que ir haciéndolo como, pues como pudimos, lo que podíamos hacer y sabían, ahí por ejemplo, nunca descubrimos por qué se aparecía de la nada ahí otro personaje. Pero bueno, tratamos de contar la historia como pudimos. Estos son nuestros ejercicios. O sea, sí estábamos súper emocionados por lo que habíamos logrado. Logramos tomas interesantísimas. eh, Cosas bastante bien logradas. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros lo animáramos, digamos, al estilo que un animador profesional lo hace, que es nodo por nodo y frame por frame. Eh, Sin embargo, pues nos ayudó muchísimo tener la captura de movimiento, transferirlo a Unreal Engine, aprender el sequencer para más o menos saber cómo traducir esas herramientas de Unreal a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que era colocar cámaras, lentes, tripiés, todo esto y la parte de edición, ¿no? El lenguaje cinematográfico, la verdad es que nos emocionamos cuando logramos cosas como estas, ¿no? A lo mejor son bien, bueno, son súper básicas, pero pues bueno, estábamos súper contentos. Sí. Demostramos los avances a nuestros amigos y pues quieran o no, a lo mejor nos daba credibilidad y nos seguían ayudando, ¿no? Después de fastidiarlos con tantas preguntas, la verdad es que pues, o sea, ya teníamos un poco más, pues sí, más, un poquito, lo llamaré respeto, pero siempre nos respetaron, ¿no? Pero más bien con un poco más de credibilidad. Entonces aquí, este video que no tiene nada de sentido, pueden ver que todavía no sabíamos la captura, no sabíamos pasar la captura. Entonces, estos son super early stages. Este, Aquí tengo un video, por ejemplo, justo porque a mí se emocionó demasiado cuando lo logramos
pasar a Unreal. Ujú. Y este es el video, me metí a investigar en WhatsApp cuando por primera vez me mandó y me dijo, mira, lo logré, ¿no? Entonces aquí está la primera vez que vimos nuestra captura de movimiento en Unreal Engine. Se ve así porque lo grabó con su celular y me lo mandó y me dijo, mira, aquí está, lo logramos. O sea, Ujú. obviamente no, porque Ah, pues el pequeño detalle que tiene pues, los brazos atrás. de otro mundo, pero Sí, sí, sí. pues bueno, nosotros este fue el momento que descubrimos para nosotros el fuego. Fue como, wow, ok, es posible, ¿no? Porque no crean, este proyecto ha tenido momentos oscuros como no tienen idea, donde parece que ya no hay para dónde irse. Y pues sí, o sea, estos son lo que les puedo compartir, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ver aquí? Pues que justo hay momentos de actuación que sí sirven bastante. Aquí, por ejemplo, aunque es un maniquí y está mal empatado, o sea, yo sí puedo percibir que hay como desesperación, cansancio en los movimientos de este actor, ¿no? Hay muchas cosas que pulir, pero bueno, lo fuimos logrando, ¿no? Poco a poco. Cómo hacer que este maniquí fuera niño, nos metimos a tutoriales para convertir un maniquí en un niño, foros, todo eso, y a veces uno se enreda en cosas muy complejas y la solución más fácil solo fue escalarlo para abajo. Entonces, Claro. hay veces que nos podemos enredar en un laberinto de que no podemos, no encontramos y la solución puede estar tan simple como esa, ¿no? Solo escalarlo para abajo y subirle la cabecita. Eso es todo, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, bueno, como ven, pues movimientos de cámara, lo pudimos mejorar, lo pudimos lograr, nos pudimos dar más idea. eh, pero pues esa es la historia de este proyecto, ¿no? ¿Qué logramos hacer con todo esto? Nuestra idea era meternos a un concurso que se llama Annecy de Francia, de animación, de proyectos en desarrollo. Tuvimos que hacer un reel y pues igual se los puedo compartir aquí, es un minutito, como con todos nuestros avances. Eh, Empezamos a jugar con modelos de librería, trabajamos un poquito más el arte, tratamos de incluir cómo se ha estado desarrollando. Entonces, pues, bueno, fuimos aprendiendo, es lo bueno. Claro. Eh, claro, en nuestro tiempo libre empezamos a ver cómo desarrollar el personaje, hicimos captura de expresión facial, fuimos logrando ahí avance de varios tipos. Queríamos mostrar justo eso, cómo era nuestro progreso, todo el proyecto, desde el storyboard, nuestras referencias. Entonces queríamos mostrar todo eso. ¿Tú crees que, por ejemplo, las tecnologías de motion capture sí, sí les ayudaron bastante de cierta forma a bajar lo que querían en actuación? Muchísimo. Ya, ya. Claro, porque pero había otras librerías que incluso pagamos por, por tener acceso a y pues no, o sea, no era lo mismo, no era lo mismo y a mí la verdad es que cuando estábamos haciendo esto, le decía a Mitch que me parecía como excesivo, no quería perder el apoyo que nos estaban dando de las sesiones de captura de movimiento y le decía, no, todavía no hay que hacer el motion capture, todavía no hay que hacerlo porque pues va a ser como un tiro al aire y no vamos a aprovecharlo al máximo. Y él insistía y me decía, hay que hacerlo ya, cuanto antes. Y yo, pero es que ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos un layout? Y decía, es que justo necesitamos el motion capture para hacer el layout lo más acertado posible. Y a pesar de, digo, desconocimiento de uno, ¿no? Pero fue la mejor decisión que pudimos tomar en esa etapa. Porque la verdad, la captura de movimiento a mí en la parte de dirección de actores me dio mucha idea, muchísima, de dónde iba a colocar la cámara, dónde vale la pena colocar la cámara, desde dónde estoy, desde qué plano estoy contando la historia, qué emociones necesitan más tiempo, porque de nuevo, nos fijamos muchas veces demasiado en lo técnico, cuando tenemos que recordar que trabajamos con seres humanos y trabajamos para seres humanos.
seres emotivos, seres sociales, entonces necesitamos justo esta respuesta y esa decisión de tomarla, de hacer la captura de movimiento antes, fue creo que de las mejores porque Claro. hicimos un layout más acertado, nos dimos idea de la historia mucho mejor, eh, pudimos tener una respuesta emocional de los actores, de cómo se sentían en esa ficción, que a mí en la parte de dirección y montaje y discurso audiovisual, pues me daba muchísima emoción y respuesta que de nuevo se extraña en el set de filmación. Y Claro. aquí no las pueden dar. Si bien no es lo mismo que un set, es lo más parecido a eh, cuando se está haciendo animación. Nos sentimos bastante cómodos, la verdad estuvo muy muy bien, eh, porque era un elemento donde más o menos nos solemos mover más que en una computadora con un Real Engine con cero conocimiento, ¿no? Claro. Entonces sí fue, la verdad, muy buena sugerencia y muy buena decisión de Mitch de hacerlo desde las primeras etapas. Y pues bueno, regresando un poco a la historia, No, es perfecto. Creo que preguntaron algo, bro. Dice, ¿qué es un layout? Bueno, creo que ya Jorge ya dio un poquito la idea, pero igual si quieres comentar o responder esa pregunta, adelante. ¿qué es un layout? Ujú, ¿qué es un layout? Ok, pues una forma vulgar de llamarlo es como una maqueta, es un maqueteo. Eh, Layout es una vez que ya tienes, bueno, en nuestro caso, en este caso de este cortometraje, fue una vez que ya tuvimos cómo se mueven los actores en un espacio tridimensional, eh, dónde vas colocando las cámaras y cómo se va contando la historia. Eh, entonces ya sabes como editor dónde van a ir las cámaras, qué corte va a durar cuánto. Tienes como toda la acción ya hecha en este espacio 3D y tú vas colocando las cámaras para pasárselos a edición. Entonces es como una maqueta general de todo el proyecto, de cómo va a quedar. Todavía no tienen como pueden ver, todavía no tienen los fondos, todavía no tienen los personajes, pero ya tenemos una noción de cómo va a ir quedando, como el esqueleto. Ya después sustituimos el personaje del mannequin que vieron de Unreal Engine, lo sustituimos por un personaje, después vamos sustituyendo cada elemento por lo que ya va quedando. Entonces es como pues sí, como la Perfecto. maqueta de cómo va quedando. Súper. Después de esta etapa de que no ganamos a Annecy para la etapa de proyectos en desarrollo, nos metimos a ver quién ganó, como todos, y pues con justa razón, ¿no? Hay proyectos increíbles en este mundo. Entonces, pues bueno, nos clavamos en hacer este podcast, que es el podcast de los de VFX, donde hablamos de experiencias con muchos más compañeros, muchos amigos de la industria de efectos visuales, donde compartimos que no estamos solos, donde compartimos que se vale equivocarse. Se hace una comunidad muy bonita, la verdad, de esto, porque hay este tipo de productos, pero no en español. Claro, sí, Entonces, como que falta ese nos dimos empuje cuenta aquí que en sí, Latinoamérica al menos. exactamente. Sí, y esto nos sirvió pues para conocer que precisamente no estamos solos, no somos los únicos ambientes de contar nuestras propias historias. Este, la lucha y las historias que tiene cada quien es bastante buena. Hay personas talentosísimas en esta industria. Pues bueno, esto nos llevó llegamos a un punto donde no avanzábamos en el cortometraje, nos clavamos demasiado en algo técnico y no pudimos avanzar más, ni más, ni más. Entonces decidimos ponerlo tantito en pausa y dijimos, necesitamos explorar todavía más el Unreal Engine. Necesitamos explorar más el engine, Mm, porque les repito, nunca habíamos usado Unreal Engine. Entonces lo empezamos a explorar junto con empezando el cortometraje y el cortometraje se empezó a tornar cada vez más y más serio. Entonces nos clavamos en detalles porque éramos bastante perfeccionistas y no avanzábamos. Eso está mal. En este caso decidimos hacer un videoclip. Un amigo estaba por sacar una colección de DVDs y decidimos hacer un videoclip. Entonces nos dio libertad total y pues bueno, más o menos como lo estructuramos fue tal cual así. Aquí está la música y todo. Yo fui armando como la escaleta, el guión con referencias y digamos textualmente la escaleta lo que va a ir en cada corte. Fuimos numerando esos cortes, puse ahí referencias visuales, más o menos de cómo va a ir cada cosa. Eh, pues sí, no sé si nosotros le llamamos esto como video escaleta, como un guión con referencias visuales de lo que queremos, las acciones que van pasando. Están todas nuestras referencias de nuestro
pues, de cómo iba a ser ir creando el videoclip. Era un reto porque pues no sabíamos obviamente nada de, bueno, salvo lo que aprendimos en el corto sobre, sobre hacer, contar historias con Unreal Engine. Entonces estas son como las primeras etapas del videoclip dentro del engine, obviamente con elementos de librería. Aquí, por ejemplo, estuvimos experimentando con captura de movimiento, pero con el celular, con, con el iPhone. Ok. Entonces, pues también nos sirvió bastante. Aquí nos dimos cuenta que, por ejemplo, esa etapa de hacer un layout con motion capture al inicio, pues no lo hicimos. Por eso les repito el énfasis de hacerlo desde las primeras etapas, hasta para planear, estaría buenísimo. O sea, si existe el recurso y la disposición, pues estaría bueno hacer las capturas de movimiento para hacer layouts. Eso es algo que aprendimos aquí. Ya después lo empezamos a hacer por nuestra cuenta. Aquí, por ejemplo, la historia era en un desierto. Nos sentimos más libres. No sé qué pasa que cuando dejas de obsesionarte con un proyecto y te pasas a otro, con todo lo que ya aprendiste, las cosas empiezan a fluir rapidísimo. Entonces, aquí nos sentimos re bien, sin ninguna presión. Nos gustaron varias de las tomas. Usamos elementos que creímos que nos podían servir para el otro cortometraje. No sé por qué no se ve. Bueno, eh, bueno, fueron etapas de inicio, exploramos más saltos, elementos que vamos a usar para el otro cortometraje, pero las tratamos de poner aquí a prueba. Tomas de dron, saltos, animaciones. Todo esto nos sirvió para hacer bueno, fuimos adquiriendo conocimiento para hacer el cortometraje. Este, por ejemplo, fue el primer corte que hicimos. Fue el desierto, llegamos a fastidiarnos de este proyecto, de este environment, que ya no daba para más. Otra cosa que aprendimos de Unreal Engine es que no todo se trata de colocar un montón de cosas a lo loco y contar la historia así como parecería en un comercial de tú solo jala esto, drag and drop y anima y tal cual. No, algo que aprendimos con Unreal Engine es que detrás de todo el conocimiento y talento artístico y trabajo artístico que le pongas y le imprimas y le metas, hay otra parte que creo que no siempre te cuentan, que hay que aprender casi de ley, se llama optimización. Claro. Es algo que hasta la fecha, con todo lo que hemos hecho, no hemos aprendido a hacer perfectamente bien. Porque imaginemos que hay como 30 moneditas. Si agarras 28 para todos los escenarios que bajas de librería de Marketplace, dejas 2 moneditas nada más para lo que sea animación, se te va a atorar la compu, se te va a calentar. Puedes tener gráficos increíbles y ocupan 29 moneditas y te queda una para todo lo demás. Claro. Se te va a crashar el proyecto, ¿no? Pues vas a Entonces, tener un super paisaje, pero ya al momento de como correr la producción o la escena que quieres, va a ser un poco de lío. exactamente, exacto. Entonces, esa parte creo que no, bueno, al menos a mí no me tocó verla o no le puse atención en todos los tutoriales que nos aventamos, pero es muy importante. La parte de optimización es clave, es la esencia pues sí, de que tu producto corra en real time como tú quieres que corra. Entonces, en la parte de dirección, tienes que tomar en consideración eso. Eh, Bien dice animadores, por ejemplo, de Pixar, que Andrew Langdon, por ejemplo, dice que dirigir en realidad se trata de estar en un celular diciendo de qué te desprendes de tu proyecto. Porque hay un montón de cosas que tienes que sacrificar. Tú te puedes imaginar por los comerciales que ves de Unreal Engine que puedes contar lo que sea, ¿no? Y quizás sí, pero en realidad hay un montón de obstáculos, ya sea por recursos técnicos, en nuestro caso recursos de hardware que nos faltó, recursos incluso de conocimiento, porque no teníamos conocimiento de cómo optimizar esos recursos, que tienes que ir sacrificando cosas. Entonces, la lección que nos dejó este ejercicio del videoclip es justamente esa parte de desprenderte pues de lo que tú quieres contar. Tuvimos que cambiar la historia varias veces. Cambiamos de la escenografía, precisamente por eso. El otro que vieron, le montamos los metahumans y crasheaba, ¿no? Crasheaba para todo. Yo quería vegetación específica, crasheaba, porque no estaba optimizado.
tuvimos que optimizar. Entonces decidimos que era más fácil cambiar elementos de la historia sin que perdiera su esencia. Eh, para eso metimos efectos de fuego que obviamente consumen mucho recurso gráfico, eh, pues, elementos aquí de reflexión, elementos reflectivos que también consumen. Pues fuimos buscándole hasta encontrar justo esa optimización. Mucha vegetación ocupa mucho recurso técnico. Claro. Fuimos cambiándolo, nos pusimos más retos, nos pusimos más, pues nos dimos muchas libertades, de día, de noche, que queríamos. Eso está padrísimo de Unreal Engine. Puedes cambiar tu discurso, bueno, sí, puedes incluso manipular todo un discurso solamente manipulando el tiempo. Eh, Convertir esto de día a noche Sí, claro. es muy sencillo. O si Es, tiene facilidad de como ver el Sky Dome y nada más pasarlo como, o sea, si quieres un ambiente como atardecer, nada más como literal dragueas un atributo del cielo y listo. exacto, exactamente. Sí, exacto, eso es lo que te permite. Entonces, pues fuimos dándonos cuenta de que podemos hacer muchas más cosas con Unreal Engine. En este caso, pues como ven, pues reescribimos todo. Por fin pudimos tener un layout, bueno, más que un layout, lo que vieron antes fue un layout, este es ya más un primer offline, donde ya teníamos la atmósfera que queríamos, ya teníamos los elementos, el espacio, aquí agregamos un poco de efectos visuales, eh, ya estaban dividido por cortes porque una parte lo pudimos trabajar aquí y otra la mejoramos en composición. Entonces se trabaja por cortes. Entonces aprovechamos más o menos lo que sabíamos hacer de flujos de trabajo de postproducción en, en series de televisión y películas para poder estructurar esto de una forma que pudiéramos trabajarlo en post o mejorar, más bien refinarlo. Entonces, por eso se dividió en cortes. Esto ya es más cercano a lo que queríamos hacer. Eh, pues sí, este es un offline bastante aceptable, bastante bueno. Muy cercano al final. Entonces, el final, por ejemplo, se acaba de estrenar hace unos días y esto es lo que obtuvimos. Como dicen en este libro que se llama Creativity Inc., eh, pues este sería como nuestro Ugly Baby. Pero ¿qué nos permitió esto? Nos permitió varias cosas. Yo creo que la más importante de todas es que nos dimos cuenta que podemos concluir algo en Unreal Engine, de principio a final. Sin necesidad de ser actores, actores, animadores de carrera profesional, de formación profesional. Nos dimos cuenta que pues podíamos iniciar y terminar un proyecto que saliera de nuestra imaginación. Pudimos contar ahora sí que nuestra propia historia. Experimentamos varios flujos de trabajo, cómo funciona Unreal, dónde no funciona bien, hasta dónde llegamos con unas cosas, hasta dónde no, qué es necesario trabajar en postproducción, por ejemplo. Aquí nos dimos cuenta, no sé si ustedes han trabajado con Unreal Engine, pero lo que es el fuera de foco es como su coco. Entonces, exploramos Death Passes, cómo hacerlos en Nuke, bastante, o sea, lo más gratificante de este proyecto fue todo lo que aprendimos. Nos tomó bastante el apoyo de nuestras parejas, el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, pero lo logramos. Entonces, pues pudimos explorar ya, llevar hasta el límite los recursos de Unreal Engine, el recurso gráfico, pudimos ya usar fuego, que era lo que queríamos, usar muchos elementos visuales y de luz que se pudieran ver en tiempo real, como está aquí ahorita. Esto está ocurriendo en tiempo real. Hay ciertas cosas como los fueras de foco que están trabajando en post, pero de ahí en fuera está, digamos, un 90% en real time. Entonces, pues eso nos sirvió porque también nos dio bastante confianza en lo que estábamos haciendo. Nuestro crew operativo, digamos, de quienes hicimos esto, fuimos solo 2 personas, Mitch y yo. Entonces, bueno, Mitch y yo. Digo operativo porque pues está involucrada muchas más personas, ¿no? Nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, de nuevo lo digo, porque hay muchos momentos donde puedes creer que no estás haciendo lo correcto o que te puedes tirar la toalla, pero pues bueno, ayudan muchas más personas. Entonces, las ventajas de Unreal Engine es eso,
no necesitas, como en nuestro caso creemos que si nosotros lo hicimos lo puede hacer cualquiera. No necesitas tener conocimientos de ser un animador de Pixar, no necesitas tu ejército de 200 animadores, se necesitan muchas ganas, mucha tenacidad y muchos teras para guardar tus errores y aprender de ellos. Claro. Y Entonces, lo bonito de Unreal es que ya muchas cosas lo está como facilitando precisamente para que más gente se involucre ya en, o sea, en esta industria de los efectos visuales, de la animación, del desarrollo de videojuegos. O sea, ya cada vez va cambiando, así que como la forma de hacer cine, la forma de hacer juego, la forma. Antes más complicado, ya cada vez no es más fácil. Sí, Abraham, perdón. sí, exactamente sí, lo que dices, que te da esa facilidad. Por ejemplo, esta es la captura de movimiento con la cámara de- del iPhone, la aplicación que sacaron para capturar tu expresión facial. Ese es Mitch parpadeando. Entonces fuimos también nuestros propios actores de la captura de movimiento con nuestros recursos, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí si quieren les dejamos el link del videoclip. Sí, por favor, igual si Eh, me puedes compartir como todo tu portafolio en el chat para que toda la claro, gente interesada aquí se ¿no? ok, Puedan ver un sí, poquito de sí, tu trabajo. Va, va, va. claro que sí. Y pues bueno, terminamos, bueno, justo estábamos haciendo como los últimos renders ya para que se estrenara el video y Festival de Cine de Guadalajara junto con Epic lanzó una convocatoria que llamó el Real Time Short Film Challenge, donde tenías que contar una historia con Unreal Engine y tenías como en total 9 días para hacer ese cortometraje. Fueron bajando un poquito más sus cosas hasta que fuera una, que llaman Proof of Work, que es una prueba de que estás contando algo. Entonces justo conectamos con el principio, bueno, las primeras cosas que hacíamos. Entonces dijimos, pues, ¿qué pasa si contamos la misma historia que les contaba de Agape? Pero había que reducirla a 1 minuto. Entonces nos metimos rapidísimo a reducirlo de 7 minutos que duraba antes a 1 minuto. La reescribimos, funcionó. Quisimos ponerlo a prueba, aprovechando que estaba el apoyo de, seguimos teniendo el apoyo de nuestros amigos. Y de nuevo lo quisimos hacer como ya aprendimos que se va a hacer, que es primero un layout con motion capture y de ahí ya ir puliendo esas cosas, ¿no? Nuestra maqueta, por así llamarlo, con el apoyo de motion capture. En este caso, pues ya no pudimos contar con el apoyo de Harding porque estaba haciendo tenía otros llamados. En este caso nos apoyaron más actores. Cabe la fortuna de que, por ejemplo, esta actriz que está ahí, no había una niña. Entonces ella, yo conozco que ella, su trabajo, su trayectoria, es una de mis mejores amigas. Este, con ella estudié en Aguascalientes y cabe la casualidad, ella no vive en Ciudad de México, cabe la casualidad que estaba en Ciudad de México. Entonces coincidió, seguramente conocen a Luis Medina, está aquí. Junior, o sea, alias Junior Peluche, ¿no? Ah, sí, de hecho, sí. Entonces, eh, pues bueno, tiene preparación de actor. Yo platiqué con él, eh, muy, pues muy noble su causa. No nos quiso cobrar, al contrario, dijo que él quería apoyar el proyecto lo más que podía. Eh, pues conocen un poco de su trayectoria, está del lado cómico, no tiene papeles dramáticos, no del todo. Entonces hicimos ahí una especie de pues buena mancuerna, porque lo que yo pedía para esta historia era más emocional, más emotivo. En este caso adaptamos la historia para que fuera menos corporal y nos enfocamos a la pura emotividad. Entonces se reescribió la historia para que tuviéramos nos concentramos en ciertos momentos específicos donde la emotividad estaba desbordándose a su límite. Sin embargo, había que contenerlo corporalmente. Entonces, trabajé con él previamente cuando trabajé en Televisa, nos hicimos muy buenos amigos, pude darme cuenta de sus capacidades, sus límites, pues todos sus alcances. Y con Pamela, que está al lado, también, ¿no? La preparación que tuvimos, de hecho, en conjunto, al mismo tiempo, la parte de actuación. Ella, por supuesto, se siguió su carrera en la parte de teatro y de cine y entonces, pues tiene más herramientas, más recursos, pero teníamos ya un lenguaje y una química desde el inicio, ¿no? Los tres.
Todo lo que pedíamos era de nuevo justo ese sweet spot entre el cine y el teatro, ¿no? Esa actuación. Tuvimos que trabajar con actores, bueno, tú lo pudiste ver, Fernando, Sí, claro. donde teníamos que repetir varias cosas porque justo se valían de estos recursos de la pantomima, de la proyección. Otro elemento que no considerábamos siempre era el peso del casco, por ejemplo, porque repetir estas acciones hace que ellos reaccionen al peso del casco. Entonces tenía que hablar con ellos, Sí, pedirles momentos, pedir que se esforzaran justo para que no se notara que tuvieran un casco. Porque el equipo de motion capture que tienen es increíblemente sensible. Entonces se da cuenta de todo. Se da cuenta de absolutamente todo. Son un montón de cámaras por todos lados. sí, Entonces claro. cualquier acción que hagas, cualquier proyección se nota. Entonces incluso el peso del casco, el cansancio del peso del casco, es un peso que se siente en el cuello y se nota. Sí, de hecho Entonces, fue un tema cuando empezamos a grabar todas esas tomas. claro. Ujú. Pues sí, eso es como lo que hacíamos. Aquí esta toma fue de, pues alguna de las buenas. Eh, Ella tenía que interpretar a la niña, entonces también fue otro poco de consideración. Mm, la mirada la tenía que tener un poco más arriba, eso lo tuvimos que ajustar. Eh, ¿Qué más? Pues la parte de contención, ellos siguen gesticulando a pesar de que no hay eh, tal cual cámaras captando su gesticulación, salvo la de ella. Sin embargo, les pedí que siguieran gesticulando y siguieran, porque el trabajo con actores es, ¿cómo decirlo? El trabajo entre actores se valen mucho del uno del otro. Entonces, hay un actor pues sí, es un actor y un autor de libros que de hecho desarrolló un método, se llama Stanislavski, donde te habla, hay un tema en varios de sus libros, bueno, uno de los temas más importantes eh, en un libro que se llama Un actor se prepara es la convivencia con el otro. Entonces, cuando tú estás en las tablas de actuar, en las tablas de un teatro, perdón, al estar actuando, tu compañero es tan importante como tú mismo. Si él está en ficción, tú entras en ficción. Si él está en situación, tú entras en situación. Porque hay una especie de kinestesia, de conexión en ese momento. Entonces, hay momentos bien, bien bonitos cuando estábamos preparándonos para actuación, donde sin palabras podíamos, con ejercicios, con acciones, con movimientos, podíamos sentir que estábamos en una playa y todos coincidíamos sin decir una sola palabra, solo por puras reacciones, que el color del mar era verde azul, que el Ujú. sol estaba casi por ponerse, ¿no? Entonces, cuando compartimos qué sentimos cuando estamos preparándonos para ser actores, eh, coincidimos en eso. Entonces te das cuenta que importa muchísimo el trabajo de un actor con otro actor, porque las acciones y la situación tienen que estar en conjunto. Claro. En este caso no tenemos nada de eso, no tenemos pantallas LED, no tenemos... El escenario se estaba por construir, entonces no tenemos muchos recursos para darle situación visual y referencia visual y respuesta a estos actores, al actor. Entonces tenían que trabajar ellos con ellos mismos. Entonces para mí era importante cuando trabajamos esta ficción, para mí era muy importante trabajar con ellos al mismo tiempo. Entonces, tú miras esto, Luis, tú miras esto, Pamela. eh, entonces, aquí, por ejemplo, él no deja de darle respuesta, él se está actuando, él está completamente en situación y eso le permite a ella dar esa respuesta. Eh, no podemos limitarlos mucho. Aquí, por ejemplo, él está cuidando no aplastar el casco. Esto es un error con el que a lo mejor tenemos que vivir y después Ujú. tenemos que ajustar. Pero, pues bueno, es un sacrificio mínimo, ¿no? Lo ideal sería que no se contuvieran, que estuvieran completamente metidos en ficción y no se preocuparan por lo técnico. Estos trajes en realidad pues sí fueron bastante cómodos, o sea, es algo que a ellos les permitió moverse y explorar bastante bien. En las primeras capturas, las que les enseñé hace unos momentos, se caían a cada rato, ¿no? No eran como las más óptimas o no estaban bien colocadas o no estaban preparados más bien para la cantidad de movimientos que tenían que hacer. Entonces, creo que también
su equipo de motion capture ha aprendido bastante porque aquí fluyó pues bastante bien. Se han de haber caído los puntos unas 3 o 4 veces. Eso permite como muchísima concentración en la escena, ¿no? En lo que está pasando, en la situación, en la emoción. Entonces lo que le decía al equipo de Fer y todos ellos que son, es que funcionan como, no sé si vieron esta serie, bueno, como la Unimente, todos bien cohesionados, perfectamente sincronizados en resolver problemas y cosas así. Hubo problemas porque si algo hemos aprendido es que no hay ninguna producción que se salva de los problemas, siempre Claro. salen técnicos. Pero nunca cundió el pánico, siempre estuvo como buena la sinergia. Aquí cambiamos ahora él tiene el casco para tener la respuesta de la gesticulación al mismo tiempo. Aprendimos que es necesario, bueno, sí, es necesario que se capture la acción junto con la gesticulación, la acción corporal con la gesticulación al mismo tiempo, porque no es lo mismo grabarlo en una sesión después. O sea, sí se puede y todo en post se puede arreglar, por supuesto, pero pues no es lo mismo. Eh, Cuando estábamos aquí haciendo este performance, esta captura, también ellos me pedían que les fuera a veces dictando los movimientos. Eh, Hay muchos métodos para dirigir, ¿no? Uno de ellos puede ser ese. Este, pero bueno, no es lo ideal. Lo ideal es, como les digo, es trabajar en conjunto. Todo está. Lo padre del cine y algo que me encanta y me apasiona de esto es que trabajas con un sinnúmero de artistas y artistas que al mismo tiempo son técnicos. Entonces, Pamela está escribiendo su versión de este personaje, él está escribiendo su versión de ese personaje. A mí me dieron la fortuna de dirigirlos, entonces puedo aportar también un poco más en la construcción de este personaje. Entonces, al final queda algo que visualmente pues es muy cercano a lo que la historia quiere contar. ¿Por qué digo muy cercano? Porque no lo es todo. Falta la fotografía, falta la iluminación, falta el sonido, falta la música. Entonces, pues es buenísimo. La verdad es que ya a la hora de estar haciendo esta captura de movimiento y estar dirigiendo a estos dos talentos, pues fluyó bastante fácil. Me sirvió haber trabajado antes con Motion Capture. Sabía qué pedirles. Me sirve también que conocía a la perfección la historia. No, a veces no basta con solo escribirla, falta darle muchísimas vueltas. Falta verla en cámara. Nosotros hicimos antes de este layout, pues le dimos bastantes vueltas, Mitch y yo. Eh, entonces ya sabíamos como dónde flaqueaba, dónde era necesario. Hicimos también, o sea, lo padrísimo es que uno se vale de sus propios recursos y, y pues puede uno ir experimentando qué hacer y qué no hacer. Un método que hicimos ahí en la captura de movimiento es, antes de ponerse el traje, enseñar los movimientos, ¿no? Justo para que ellos tuvieran pues no le llamaría memoria muscular, pero ya un calentamiento, ¿no? Del espacio, el conocimiento del espacio es súper importante para un actor. Entonces, también como un hecho de respeto a su trabajo es conocer bastante bien sus recursos en la preparación. Ellos son actores, tienen cierta preparación, entonces, pues yo creo que es un gesto de respeto y de buena educación prepararse un poco más, de saber cuáles son sus elementos, sus recursos, porque también nosotros tenemos recursos narrativos, la edición, la cámara, las luces. Ellos tienen también sus recursos narrativos y uno de ellos muy importante es su espacio. Entonces, el darle ese respeto y ese lugar a ese espacio, que ellos lo conozcan, que se familiaricen con él, se me hace algo como súper importante. Y es lo que, pues, junto con Fer, pudimos explorar al principio de la captura de movimiento. Y justo, Abraham, ahora sí que por cuestiones de logística, pues tenemos que dejarlo hasta aquí, pero si queremos, pues, lo podemos retomar con un siguiente webinar. Obviamente estás más que invitado. Sí, claro. Y si te parece, ahorita contestamos con algunas preguntas que nos dejaron en el chat y con eso terminamos, ¿vale? Ok. Sí, ¿qué dice? Una pregunta. Espera. Que cuando estabas explicando lo de Unreal, dice, ¿qué programa usaron para la captura de movimiento con el iPhone? Usamos, Pregunta mía. ok, usamos Faceware. Ujú. Lo que nos, sí,
también una de las cosas que nos dio el podcast es que pudimos platicar con muchos amigos que han trabajado con esto y nos recomendaron Faceware, entonces escribimos y pues nos dieron una licencia para poder jugar con él. Perfecto. Y creo que por el momento, igual, si quieres, Abraham, mándanos como mándanos, o sea, lo que no subiste tu corto para que todos lo podamos ver. Ok, Entonces, sí, si quieres dejar de echarle como una liga, un Vimeo o YouTube. Y acaba claro. de salir otra pregunta. ¿Qué cursos o de dónde recomiendas tomar en esto de hacer VFX, dirección, todo esta área? Mm, ok, para hacer efectos visuales, Supongo que sí, sí. bueno, ¿qué estudiar? Bueno, ahorita, pues ahorita como hay mucha posibilidad y se abrieron muchas escuelas y muchas carreras, pues, pues en realidad creo que, no sé, es que hablando por experiencia propia, creo que es una mezcla entre buenas escuelas, buenos maestros y esa tenacidad de aprender. Entonces, hay muchísimos tutoriales de todo hoy en día. En mis tiempos no había tanto YouTube, entonces pues librerías, escuelas, profesores, pero así en específico escuelas, eh, híjole, pues no sabría decirlo. O algún Sé que curso. hay carreras en escena que yo recomendaría presenciales, sé que son costosas. También hay profesores, incluso Mitch está dando clases en el TEC. Sé que no es muy costeable para todos, pero pues siempre se puede acercar uno a los profesores por aparte, ¿no? Y pedirles orientación. Eh, el TEC está abriendo la carrera para aprender más Unreal, en específico Unreal Engine. Claro. Pero ¿qué más? Pues yo creo que aprender un software no es tanto lo importante, es más importante armarte de recursos para hacer lo que quieras hacer en mi caso, contar historias, porque ahorita se llama Unreal Engine, más adelante no sabemos si se va a llamar Unreal Infinity o algo así. A otra. Eh, no sé, conozco amigos que se prepararon por años perfeccionando ciertos softwares que al año siguiente que egresaron no sé, se estandarizó Maya, ¿no? Entonces se dejó de llamar X o y ahora es Maya el estándar de la industria, entonces no le sirvió de nada. Entonces mi consejo más bien sería no aprender tantos softwares, sino los recursos básicos esenciales para lo que quieres hacer o lo que te quieres dedicar. Ok, y ya por último, consejos para crear una buena historia. Pues mi consejo, creo que es el más divertido, Ah, es mm, eh, pues es que creo que para contar historias tienes que tener algo que decir y muchas veces no tienes las herramientas para saber qué decir, pero te sirven mucho las referencias. Entonces, yo creo que consejos para contar una buena historia es ver muchas historias, o sea, ver muchas películas, leer novelas de ficción, leer dramaturgia, ver teatro. A mí me ha servido mucho leer teatro, entonces es buenísimo porque solamente tienes diálogos, un par de acciones, pero diálogos, 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 y todo lo demás lo vas creando en tu imaginación. Entonces, eso es como el consejo que les doy. Llénense de referentes, vean muchas películas, vean muchas series, vean caricaturas. Eso es consejo. ya. Ya acaba de salir otro. Jorge Rodiles. ¿Qué ofrece HCG Indie Mocha para proyectos como estos? Creo que esta parte me toca a mí, bro. Okay. HCG Indie Mocha, o sea, ofrecemos como estos servicios que acaban de ver con Abraham por ejemplo, ofrecer nuestro espacio del laboratorio de mockup que aquí tenemos para realizar las animaciones o aquellas producciones que tengan en mente llevar a cabo. Tenemos que realizar estos espacios y también tenemos como la parte de ofrecerles los productos o el equipo físico. Entonces, o sea, que ahora sí que tiene estas dos vertientes de o comprar ya sea un equipo Vicon o un Rococo, por ejemplo, que es un traje de sistema inercial, o B, ir a nuestro laboratorio, agendar algunos días, semanas de captura y que ustedes vengan y empiezan a capturar sin ningún problema. Eh, Creo que ya sería todo. Sí, parece que sí. Bueno, si no hay más que otra pregunta que agregar, pues muchas gracias, Abraham, por esta gran webinar. Creo que creemos que sí fue como muy provechoso para todos nosotros. Ya sabes que eres bienvenido para volver a dar otro webinar o incluso dar otras dinámicas. En verdad, muchas gracias por tu experiencia y listo. No sé si tengas que agregar alguna otra.
cuestión, algún comentario. No, pues muchas gracias a ti, Fer, a todo tu equipo, a todo el equipo de, pues que nos apoyó en la captura de movimiento. Pues nada más, la gente que asistió, pues ya saben que nos pueden contactar a mí o a Mitch. Eh, si hay una forma en que les hagamos llegar de nuestro contacto, pueden ver también, pueden contactarnos vía los de VFX.com. Estamos atentos a pues a ese medio y pues muchas gracias. Exacto, los de VFX.com. Perfecto. Igual, igual como este webinar va a estar igual en todas nuestras redes, en YouTube y en Facebook, para que igual ponga el contacto de Abraham y nuestros contactos por si tienen alguna duda o tengan alguna aclaración de lo que quieran saber de nosotros o de más adelante, ¿sí? Pues muchas gracias, Abraham. Cuídate mucho y pues nos vemos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye, bye.